Me llamo Hazel, y durante mi embarazo me enfrenté a un reto enorme. A mi esposo le diagnosticaron lupus. Fue una etapa muy difícil para nosotros, sobre todo con un bebé en camino. Esperábamos el apoyo de mi familia en este momento tan complicado. Al principio, mis papás prometieron ayudarnos durante el embarazo y después del nacimiento de nuestro hijo. Eso significaba mucho para mí, especialmente porque nuestra relación no siempre había sido la mejor. Siempre sentí que preferían a mi hermana, la niña de oro de la familia. Pero todo cambió de golpe cuando mi hermana volvió a casa diciendo que se iba a divorciar porque su esposo le había sido infiel. De repente, mis papás enfocaron toda su atención en ella y se olvidaron de las promesas que me habían hecho. A pesar de que mi esposo y yo estábamos pasando por momentos muy difíciles, con visitas constantes al hospital y su cansancio extremo por el lupus, nos dejaron solos. Mis suegros hicieron todo lo posible por apoyarnos, pero que mis propios papás nos dieran la espalda fue algo que me dolió muchísimo. Me sentí traicionada y los enfrenté, reclamándoles por romper su palabra y por siempre darle prioridad a mi hermana, pero en vez de entenderme, me acusaron de ser egoísta y de querer que todo girara a mi alrededor. Ignoraron por completo lo que nos habían prometido. La discusión fue subiendo de tono hasta convertirse en un pleito fuerte. Quedó claro que mis papás nunca iban a reconocer su favoritismo, aunque era algo obvio para todos los que nos rodeaban. Darme cuenta de todo esto me llevó a alejarme de mis papás por 5 años. En todo ese tiempo, jamás hicieron el intento de buscarnos ni de conocer a su nieto. No fue sino hasta varios años después que reaparecieron, diciendo que querían ser parte de su vida. Pero después de todo lo que pasó, después de que nos abandonaron en un momento tan difícil y pusieron primero a mi hermana, me resultaba imposible creer en su repentino interés por ser abuelos. Me dolió muchísimo ver que para ellos mi hermana siempre fue más importante que mi propia familia. Me lo dijeron sin rodeos. Para ellos, mi esposo y mi hijo no eran su responsabilidad ni su problema. Solo mi hermana seguía siendo parte de la familia. Eso me rompió por completo. Terminó la llamada. Los bloqueé sin pensarlo 2 veces y desde entonces no he vuelto a hablar con ellos. Han pasado 5 años y, aunque el dolor sigue ahí, con el tiempo encontré apoyo en mis suegros. Desde el embarazo de mi esposo, siempre estuvieron al pie del cañón, ayudándonos con el bebé y en lo que hiciera falta. Gracias a ellos, pudimos salir adelante sin el apoyo de mis propios padres. Lo más triste fue darme cuenta de que ni siquiera veían a su propio nieto como parte de la familia. En estos 5 años, muchas cosas han cambiado. El negocio de consultoría técnica de mi esposo creció muchísimo, lo que nos permitió contratar a una enfermera de tiempo completo y también me dio la oportunidad de unirme a él en el trabajo. Ahora los dos trabajamos desde casa, lo cual ha sido una gran ventaja para nosotros. Hace poco celebramos el 3er cumpleaños de nuestro hijo, y fue un día muy especial y feliz, pero, para mi sorpresa, solo unos días después, mis papás aparecieron en nuestra puerta con regalos, como si nada hubiera pasado. No mencionaron nuestra pelea, solo empezaron a decir, muy casuales, que ahora sí querían ser abuelos. Me pareció tan absurdo que no pude evitar soltar una risa antes de cerrarles la puerta en la cara. Ellos mismos dejaron claro hace años cuál era su postura, y no pienso dejarlos regresar a nuestras vidas sin que al menos reconozcan el daño que hicieron. No me lo tomé bien y terminé armando una escena afuera, con la esperanza de que pudiéramos hablar y aclarar las cosas, pero me mantuve firme y los ignoré hasta que se fueron. Mi esposo y mis suegros vieron todo, pero no dijeron nada hasta que las cosas se calmaron. Más tarde, me sugirieron que tal vez debería considerar volver a hablar con mis papás en algún momento. A pesar de todo, mi esposo y sus papás creen que podría valer la pena darles la oportunidad de explicar su versión. En lugar de reaccionar con enojo, he tratado de tomarlo con calma y darme la oportunidad de escuchar. Han pasado 5 años desde nuestra gran pelea, pero al menos hicieron un intento por reconectarse. Algunas personas me han dicho que si evito esta conversación, podría arrepentirme en el futuro. Si decido hablar con ellos y no resulta bien, al menos tendré la tranquilidad de saber que lo intenté y que la responsabilidad será suya, no mía. Nadie me está imponiendo nada, solo están preocupados por mí, y eso lo aprecio. Aún así, no me siento lista para enfrentarlos. Todo lo que hemos pasado, sobre todo después de nuestra última gran discusión, me hizo decidir que no quiero hablar con ellos a menos que ofrezcan una disculpa sincera, y eso todavía no ha pasado. Incluso si se disculparan ahora, no pienso apresurarme a perdonarlos. Me tomaré mi tiempo para ver si realmente lo dicen en serio, sobre todo considerando que puede ser solo porque quieren conocer a su nieto. No estoy lista para olvidar todo de un día para otro. Después de tantos años de sentirme relegada por mi hermana, esas heridas siguen doliendo. Aún así,
Una parte de mí escucha a mi esposo y a sus papás cuando dicen que tal vez me arrepienta de no darles a mis papás la oportunidad de arreglar las cosas. Después de pensarlo mucho y leer diferentes opiniones, incluyendo muchos comentarios de apoyo, que agradezco mucho, llegué a la conclusión de que todavía no estoy lista, emocionalmente, para volver a tener contacto con ellos. Su intento reciente de buscarme terminó sin la disculpa que necesitaba, lo que solo reafirmó mi decisión de mantener mi distancia. Incluso después de que les cerré la puerta, intentaron hablar conmigo, pero nunca pudieron ofrecer la disculpa que realmente haría la diferencia. Por ahora, elijo seguir adelante sin ellos, como lo he hecho en los últimos 6 años. Ya hablé de esto con mi esposo y su familia, y afortunadamente, no hay ningún problema entre nosotros por esta decisión. Ellos solo han compartido su opinión porque se preocupan por mí. Cuando mis papás intentaron buscarme después de tanto tiempo, me sentí muy angustiada. Pero quiero dejar algo claro, nadie me ha presionado para que haga algo que no quiero. Vi algunos comentarios que insinuaban cosas sobre mi esposo y su familia, y honestamente, están muy lejos de la realidad. Mi esposo y sus papás son personas increíblemente buenas, y jamás me obligarían a hacer algo solo por cumplir con las tradiciones familiares. Cuando les expliqué que todavía no me siento lista para reconectarme con mis papás, me apoyaron completamente. Me aseguraron que, sin importar lo que decida en el futuro, ellos estarán ahí para mí y respetarán mi decisión. Ha pasado casi una semana desde la última vez que mis papás intentaron contactarme, y no han vuelto a intentarlo, lo cual, para ser honesta, es un alivio. Me sigue desconcertando porque, después de 5 años, decidieron buscarme de repente, pero sospecho que podrían intentarlo otra vez. Si lo hacen, necesitaré una disculpa antes de siquiera considerar hablar con ellos. A principios de esta semana, mi hermana me escribió. Nunca hemos sido muy cercanas, pero tampoco nos llevamos mal. A pesar de nuestras diferencias cuando éramos adolescentes, siempre hemos mantenido una relación cordial, intercambiando mensajes en cumpleaños o festividades. Me mandó un mensaje por Instagram invitándome a comer porque estaba cerca. Su mensaje se sintió sincero, así que acepté. Hemos tenido contacto ocasional en estos últimos 5 años, así que no fue tan incómodo como pensé, aunque sabía que, tarde o temprano, el tema de mis papás iba a salir en la conversación. Al principio, solo platicamos para ponernos al día. Me contó que su divorcio se finalizó hace 2 años y que desde entonces se mudó de regreso a la ciudad. Primero se quedó con nuestros papás, pero luego compró una casa en los suburbios, donde ahora vive con su novio. También me dijo que se comprometió el mes pasado, algo que todavía no había compartido en redes sociales. Me alegré mucho por ella. Sé que pasó por muchas dificultades con su exesposo, así que este nuevo capítulo en su vida se siente aún más especial. Después de un rato, inevitablemente mencionó a nuestros papás. Me preocupaba que intentara defenderlos, lo que podría hacer la conversación más difícil, pero, al final, era algo que necesitábamos hablar, considerando todo el pasado y los problemas sin resolver que hay entre nosotros. Mi hermana siempre ha tenido una buena relación con mis papás, en gran parte porque siempre la han tratado como su prioridad. No es su culpa, pero tampoco parece molestarle haber recibido siempre un trato preferencial. Hace poco, me contó que tuvo un desacuerdo con nuestros papás y por eso me invitó a comer. Quería hablar de algunos temas importantes y también disculparse por cosas del pasado. Me sorprendió que se disculpara, porque nunca sentí que hubiera hecho algo malo conmigo. Mis problemas siempre fueron con nuestros papás, no con ella. Durante la conversación, me dijo que se sentía culpable por no haber hecho nada ante el favoritismo de nuestros papás. Siempre supo que la preferían y ahora se arrepentía de no haberme defendido más. Le dije que no tenía por qué sentirse mal, que realmente no había nada que ella pudiera haber hecho diferente. El problema siempre fue con ellos, no con ella, pero ella insistió en que debió apoyarme más. Le aseguré que no guardo ningún rencor. Después, me explicó la razón por la que ahora estaba teniendo problemas con nuestros papás. Resulta que no aprueban su compromiso porque, según ellos, es demasiado pronto después de su divorcio. Están más preocupados por lo que la gente pueda decir que por su felicidad. Mi hermana, en cambio, no le da importancia a esas opiniones. Me contó que dejó de amar a su exmarido mucho antes del divorcio y que el proceso solo fue el cierre de algo que ya estaba roto. Descubrir la infidelidad de su ex fue solo la confirmación de que su matrimonio no tenía futuro. Ahora, por fin, se siente lista para seguir adelante con su vida. Para ella, es muy egoísta que nuestros papás quieran detenerla solo porque les preocupa el que dirán. La verdad, estoy de acuerdo. La gente sigue adelante con sus vidas todo el tiempo. Nadie va a estar chismeando sobre eso.
Además, también había otra razón por la que había tensión entre ellos, la posibilidad de que mi hermana quiera tener hijos en el futuro. Aunque mi hermana es una mujer independiente, nuestros papás todavía creen que tienen derecho a opinar sobre su vida, incluso sobre si debería tener hijos o no. Nuestra mamá intentó mediar un poco y dijo que estaba de acuerdo con que mi hermana se volviera a casar, asumiendo que eso la llevaría a querer tener hijos. Como mi hermana ya tiene 27 años, mi mamá mencionó que tal vez estaba considerando su reloj biológico. Fue una conversación intensa y emotiva, pero admiré el valor de mi hermana al hablar sobre estos temas y tratar de arreglar nuestra relación. Hace poco, me contó que había decidido no tener hijos, lo que decepcionó muchísimo a nuestros papás. Esto se sumó al hecho de que decidió casarse de nuevo poco después de un divorcio complicado, lo que ya había causado tensión entre ellos. Todo terminó en una gran discusión y dejaron de hablarse. Mientras platicábamos en un restaurante, me contó toda la experiencia y, en un momento, rompió en llanto. Fue un momento muy fuerte, y yo solo la abracé mientras intentaba procesar todo lo que estaba sintiendo. Toda su vida había tratado de no decepcionar a nuestros papás, incluso se quedó en su matrimonio anterior, aunque sabía que no era lo mejor para ella, solo por cumplir con sus expectativas, pero ese matrimonio estuvo lleno de problemas, y al final, terminó mal con la infidelidad de su ex. Ahora que decidió vivir su vida a su manera, está enfrentando las consecuencias de poner su felicidad por encima de lo que nuestros papás esperan de ella. Me confesó que, en realidad, nunca había querido tener hijos, pero que siempre lo guardó para sí misma mientras intentaba cumplir con sus expectativas en otras áreas, como sus estudios y su carrera. Mientras me contaba todo esto, me di cuenta de que siempre había malinterpretado su vida, que desde afuera parecía perfecta. En realidad, había estado soportando una presión enorme, y eso terminó afectando su bienestar emocional y mental. Fue claro que la influencia de nuestros papás no solo afectó las decisiones de mi hermana, sino que también creó distancia entre nosotras sin que nos diéramos cuenta. Le dije que ya no tenía que buscar su aprobación y que lo más importante era que tomara decisiones por ella misma. Le aseguré que la apoyaría siempre, sin importar qué pasara. Fue un momento muy especial, donde recuperamos nuestra conexión como hermanas. Le animé a seguir el camino que realmente la hiciera feliz, sin importar los obstáculos. Esa conversación marcó un nuevo comienzo para nosotras. Nos prometimos reconstruir nuestra relación y le aseguré que no estaba sola en esto. Le dejé claro que no tenía nada de malo elegir su propio camino y que su felicidad era lo único que realmente importaba. También le conté que nuestros papás habían intentado reconectarse conmigo recientemente, supuestamente para reparar nuestra relación y estar presentes en la vida de mi hijo, pero pronto me di cuenta de la verdad, no venían con intenciones sinceras. La realidad es que, al darse cuenta de que mi hermana tal vez no tendría hijos, empezaron a ver a mi hijo como su última oportunidad para ser abuelos. Esto me molestó muchísimo. Mi hijo no es un reemplazo ni una opción de segunda, y no iba a permitir que lo trataran como a mí me trataron. Cuando le conté esto a mi hermana, ella también se sorprendió, especialmente por lo sospechoso del momento en el que intentaron acercarse. Parecía que, en cuanto se dieron cuenta de que su hija favorita, tal vez no les daría nietos, de repente aparecieron en mi puerta como si nada. Estaba claro que algo no cuadraba, y mi hermana estuvo de acuerdo en que lo mejor era mantenerlos a distancia. Al final, me alegra haber decidido hablar con ella ese día en el almuerzo. Al principio, dudé en aceptarlo, pero fue una de las mejores decisiones que pude tomar. Al principio dudé en reunirme con mi hermana, pero resultó ser una plática muy reveladora. Me ayudó a entender mejor su vida y a darme cuenta de que muchas cosas que había asumido sobre ella no eran ciertas. Después de nuestra conversación, hablé con mi esposo y también lo comenté con mis suegros. Ellos me aconsejaron no reconciliarme con nuestros padres, ya que sus intenciones eran bastante claras y no eran sinceras. Han pasado algunos días desde entonces, y mi hermana y yo seguimos en contacto constante. Al final, ella decidió cortar la relación con nuestros padres por completo, aunque al principio tenía la esperanza de arreglar las cosas. Nuestra plática la hizo darse cuenta de que ellos no lo merecían. No solo me habían tratado mal a mí, sino que a ella también la habían controlado con expectativas poco realistas, impidiéndole ser quien realmente quería ser. Ahora, por primera vez, está lista para ponerse primero y dejar de vivir bajo sus reglas. Las dos decidimos que lo mejor era mantener a nuestros padres lejos y vivir nuestras vidas a nuestro modo. Ya nos han hecho suficiente daño. Me siento aliviada de que hayamos tomado esta decisión juntas. Nos hizo darnos cuenta de muchas cosas que antes ignorábamos. Hace poco, mientras almorzábamos,
Hablamos sobre cómo nuestros padres nos habían afectado a lo largo de los años, y justo la semana pasada intentaron contactarnos otra vez. Esta vez, en lugar de responder, elegimos mantener la distancia. Nos enviaron un correo, ya que los habíamos bloqueado en todos lados. El mensaje tenía un tono condescendiente, como si nos estuvieran haciendo un favor al escribirnos. Les respondimos dejándoles claro que preferíamos que mantuvieran su distancia. Después de eso, los bloqueamos ahí también. Desde entonces, no hemos sabido nada de ellos, y sinceramente, espero que siga así. No quiero la negatividad que traen en mi vida. Mis padres no solo fueron inadecuados, sino completamente dañinos. Me siento agradecida de haberlos sacado de mi vida hace años. Mi hermana, en cambio, la tuvo más difícil. Siempre estuvo más apegada a ellos, casi como si estuviera atrapada en una especie de síndrome de Estocolmo, pero ahora está sanando, y yo estoy con ella en cada paso del camino. Nuestra relación se ha fortalecido muchísimo, tanto que incluso la ayudé a planear su boda. Hace poco, mi hermana se casó en una ceremonia pequeña e íntima. Yo fui su dama de honor, y fue un día increíble. Su esposo es un hombre maravilloso, y me cuesta entender cómo nuestros padres no pudieron verlo. Decidieron no ir a la boda solo porque les importaba más el, que dirán, que la felicidad de su hija, pero esa fue su pérdida. Mi hermana estaba radiante y feliz, y es evidente que está disfrutando esta nueva etapa de su vida. Sobre nuestros padres, han pasado meses desde la última vez que tuvimos noticias de ellos. Enviaron un último correo diciendo que dejarían su herencia a la caridad y que éramos unos desagradecidos. No les respondimos. Su intento de hacernos sentir culpables no funcionó, y parece que ahora solo se quedan con su propia decepción. Mientras tanto, mi vida sigue adelante. Tengo a mi esposo, mi hijo y mis suegros, que me han mostrado lo que significa una familia de verdad. Mi hermana también está feliz con su nueva vida. En cuanto a nuestros padres, ellos pueden quedarse aislados en su amargura. Al final, ellos son los que han perdido por sus propias acciones.